buenas noches. En nombre de la Escuela de Comunicación de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, les damos la bienvenida a este webinar, Cobertura Periodística del COVID-19 en República Dominicana. El objetivo de este evento es orientar y dirigir a los estudiantes de la Escuela de Comunicación y a la sociedad en general para buscar un bien común a la situación que estamos atravesando producida por la pandemia de la COVID-19, manteniendo un diálogo abierto sobre los temas más relevantes con los hacedores del periodismo y de la comunicación en nuestro país. Podremos así aprender de lo acontecido y enmendar nuestros errores. Este evento se está transmitiendo en vivo por las redes sociales Instagram, Exprésate PUCMM y por el nuevo podcast de la Escuela de Comunicación en transmisión de prueba. Agradecemos también la amable gestión del Listín Diario y también del periódico Hoy, que están retransmitiendo este evento desde sus respectivos medios digitales. Y de esta manera saludamos la presencia del doctor Mariano Rodríguez, quien es nuestro decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, así como de los connotados periodistas y especialistas de la comunicación, la doctora Ana Bélgica Guichardo, directora de la Escuela de Comunicación de la Madre y Maestra. También nos acompaña la periodista del Listín Diario, Doris Pantaleón, la connotada periodista Edith Febles, Altagracia Ortiz, periodista del periódico Hoy, Tania Molina, periodista del Diario Libre, también el señor Miguel Franjul, periodista y escritor dominicano, director del periódico Listín Diario. Próximamente se estará integrando a esta conversación la periodista Alicia Ortega, quien actualmente se encuentra en un compromiso. Agradecemos también la presencia de los estudiantes de la Escuela de Comunicación y del público en general que nos acompaña en este momento. De esta forma, vamos a ceder las palabras de bienvenida al doctor Mariano Rodríguez, quien es nuestro decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Le pedimos por favor que pueda activar su micrófono. Muchas gracias. Muy buenas noches. Me uno a la bienvenida que acaba de dar Katia y sobre todo quiero felicitar a la directora de la Escuela de Comunicación, la profesora Ana Bélgica, por esta bella iniciativa de iniciar con este diálogo sobre este tema que llegó y parece que llegó para quedarse por mucho tiempo, que a todos nos ha sorprendido y a todos nos ha cambiado la vida. Y sobre todo que es tan necesaria la información, pero sobre todo una información veraz, que es lo que más se demanda en este tiempo, porque también tenemos información y tenemos desinformación. Pero qué bueno que tenemos a estos periodistas nuestros, que son un ejemplo para todos los dominicanos, que han tenido una trayectoria del ejercicio de su profesión y que a todos nos llena de orgullo. La Madre y Maestra agradece profundamente su disposición de participar en este diálogo para llevar, digamos, las orientaciones y compartir las informaciones que sobre todo lleven tranquilidad y sosiego a la sociedad dominicana. Esto forma parte del bien común porque precisamente el estar informado es parte de la salud que podemos nosotros cuidar y que podemos preservar. Así que me uno a esa bienvenida a Miguel, a Edith y bueno, nuestra queridísima Alicia, que en algún momento estará por ahí, Altagracia Ortiz, Doris, que van a tener la conducción de este diálogo, y a Tania también, que al final tendrá su intervención. Así que deseo mucho éxito y repito, Ana Bélgica, creo que esto es un signo muy positivo y que nos trae mucha esperanza, que vamos a continuar aportando, ¿no? Y aportando al bien común
precisamente que estamos llamados como cristianos y como universidad. Éxitos. Bien, muchísimas gracias, doctor Mariano Rodríguez, decano de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Queremos recordarles a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros, docentes, estudiantes y público en general, que mantengan sus cámaras apagadas y sus micrófonos también, de manera que podamos continuar con el buen desarrollo de este webinar. En estos momentos vamos a dar paso a las palabras de la periodista Doris Pantaleón, quien es especialista en la cobertura de las noticias del sector salud del Listín Diario. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Katia, muchas gracias al señor decano y muchísimas gracias por la invitación. Para mí en este momento es un gran honor presentarle a nuestra primera invitada de la noche, es la periodista Edith Feble. La primera vez que vi a Edith fue en el Hospital Darío Contreras. Era por ahí al inicio de la década del año 2000. Y en ese entonces, ese hospital era fuente obligada de noticias y de escándalos. Edith en ese momento era redactora del periódico El Caribe y su seguridad y manera de cuestionar me llamó gratamente la atención. En sus cerca o más de 25 años de experiencia, a la periodista Edith Febles la hemos visto en diferentes roles dentro del ejercicio periodístico. Actualmente es productora y conductora del programa La Cosa Como Es y recientemente entró a formar parte de los talentos del programa El Día. Ha sido merecedora de diversos reconocimientos. Cuando Edith tiene en sus manos una historia, la sigue hasta el final. Es firme en lo que piensa y no tiene miedo al momento de opinar y abordar los temas. Con ustedes, la periodista Edith Febles. Muchas gracias, Dori, y buenas noches para todos. Gracias y un saludo para los que están participando, los que están en esta coordinación, por supuesto, a las autoridades académicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y saludo esta iniciativa de la Escuela de Comunicación, porque a fin de cuentas, convertirse en un escenario de conversación y de intercambio de conocimiento es un gran aporte, no solo al ejercicio periodístico del país, sino a la democracia misma. Quiero comenzar esta conversación diciendo que los periodistas somos sencillamente humanos, somos personas que sufrimos la misma consecuencia de una situación imprevista en el mundo entero. En República Dominicana esto no ha sido la excepción. Si nos vamos a los datos que hasta mediados del mes de julio ofrecía la Sociedad Interamericana de Prensa, estimaba que en América Latina habían fallecido 109 trabajadores de la prensa, la mayoría en el ejercicio de sus funciones, porque la pandemia ha venido abrasadoramente a, de alguna manera, sembrar incertidumbre en las vidas de todas las familias. Nunca antes vivimos un proceso como el que estamos viviendo, que tiene unas perspectivas que afectan y desalientan el quehacer de muchas de estas familias que cayeron en una pobreza de manera inesperada, perdieron sus empleos, perdieron sus trabajos. El periodismo no ha sido, por supuesto, la excepción. Y lo más doloroso han sido las muertes. Nosotros tenemos 26 trabajadores y periodistas de México, 23 en Perú, 16 en Ecuador, conforme a las estadísticas de la Sociedad Interamericana de Prensa. Pero yo, a propósito de esta conversación, me he comunicado con el Colegio Dominicano de Periodistas para ver la situación nuestra aquí en República Dominicana. Según el registro del Colegio Dominicano de Periodistas, durante la pandemia en nuestro país han fallecido 8 periodistas. Y quiero mencionar sus nombres como una forma de honrar su trabajo, de recordarles y de mandar unas palabras de aliento de la comunidad periodística de República Dominicana y recordarles en este escenario donde también hay muchos jóvenes estudiantes de periodismo. Son ellos Pedro Fernández de San Francisco de Macorís, a quien pude conocer como reportero muy activo en San Francisco de Macorís.
René Rodríguez Soriano, periodista que murió en Texas, había estado en la República Dominicana, ejercía en los Estados Unidos, pero mantenía vínculos con República Dominicana permanente. Edgar Reyes, que murió en Monteplata, no llegó a tener, como muchas familias en nuestro país, un diagnóstico definitivo y se considera que murió sospechoso del COVID-19. Ramón Lora, que era un relacionista público por mucho tiempo del CODIA, los que iban al CODIA le conocían, falleció y tampoco alcanzó a tener un diagnóstico, pero su familia, sus vecinos y sobre todo el Colegio Dominicano de Periodistas asume que fue por COVID. Tenemos a Tony Pina, cronista y periodista, productor de televisión a la hora de fallecer por esta pandemia. También el doctor Príamo Rodríguez, propietario del periódico La Información como propietario de medios. Y también a Héctor Bienvenido Capellán, que laboraba en el Canal del Sol al momento de su fallecimiento, que había sido director de varios canales de televisión. Estas son algunos de los nombres de los periodistas y trabajadores de la prensa que han fallecido en medio de esta pandemia, que es un escenario en el que sobre todo se caracteriza por este miedo y por la incertidumbre. Mi experiencia personal al inicio de la pandemia es poder constatar la incertidumbre no solo en el país, en las autoridades, sino también en los medios de comunicación. De hecho, la experiencia, por ejemplo, en la televisión varió de manera significativa y al día de hoy estamos haciendo trabajos, programas no presenciales, o si es presencial solo una parte del personal. Allí en una sala de un estudio de televisión donde podíamos tener 6 personas laborando, en este momento solo vemos una persona. El distanciamiento, el recorte, la reducción de presupuesto, la reducción de personal ha caracterizado también el quehacer periodístico durante esta jornada. Hemos tenido que trabajar en condiciones extraordinarias. Yo quiero saludar el trabajo de todos mis compañeros y compañeras de este país que se han esforzado, de los reporteros que han arriesgado su vida en cada uno de los territorios donde le ha correspondido estar. El periodista, una característica básica que tiene es que ser periodista es estar presente, y estamos en una pandemia de una enfermedad muy contagiosa que apenas conocíamos y que hoy poco a poco vamos descubriendo. De modo que el contagio era siempre un temor. Hemos visto cometer algunos errores de acercamientos inadecuados al principio, pero nadie sabía cómo comportarse, los periodistas tampoco. Sin embargo, hemos estado ahí, hemos visto a los medios de comunicación presentes. El incremento en el uso de las plataformas tecnológicas creo que ha sido el gran reto. Sin embargo, esto trae consigo un manejo de la información que es desafiante para los periodistas y para los medios de comunicación, porque hay quienes hablan de una infodemia que es en definitiva una epidemia de información que nos llega de todos los rincones y que no sabe descifrar y determinar dónde está la verdad. La gran responsabilidad de los periodistas, por lo tanto, en esta etapa del COVID-19 es llevar certidumbre. Certidumbre para el dato cierto, para entrevistar y dar voz a aquellos profesionales de la medicina y de la ciencia que pueden tener datos verídicos. Hemos visto en las redes sociales cómo se llenan de noticias falsas. Es un movimiento que en cierto modo ha disminuido en los últimos meses, pero al inicio de la pandemia, la verdad que era temerario. Y ahí llegaban las voces de aquellos medios de comunicación y periodistas a los que la gente le podía creer. Ese es uno de los mayores desafíos. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud hizo de alguna manera un informe, una invitación a los periodistas del mundo entero y particularmente los de la región nuestra de América Latina y el Caribe, que estaba encabezado por la idea de que ser periodista en este tiempo era básicamente ser responsable, ser ético y responsable. Es el gran desafío que tenemos. Y obviamente la inclusión en nuestras agendas de trabajo de temas que quizás no estábamos pensando en ese momento. Creo que para todos los medios de comunicación, para los periódicos, para la prensa, para la radio, para la gente que tenía un programa independiente, como es mi caso,
La agenda de repente cambió. Ya teníamos que atender a las situaciones económicas de las familias, atender a la situación de los centros hospitalarios sin estar en ellos, atender a reportar la situación de los profesionales de la salud, muchas veces sin verlos. Este es un gran desafío y creo que es lo que se ha impuesto, es una manera creativa de acercarnos a estas personas, a sus vivencias y a lo que está ocurriendo para poder transmitirlo a la sociedad dominicana con los niveles de responsabilidad requeridos. Quiero, por supuesto, agradecer a tantísima gente que a lo largo de toda esta situación de pandemia ha colaborado con informaciones, aportando en circunstancias excepcionales hasta para hacer entrevistas desde sus casas a los trabajadores de distintos pueblos, profesionales periodísticos, algunos reporteros de muchos años, que han sido para nosotros, por ejemplo, que trabajamos desde Santo Domingo, fuente invaluable de contenido y de poder nosotros de alguna manera verificar aquellos datos que estamos recibiendo. Particularmente los médicos o las enfermeras que hablan desde los lugares donde están, como decía Doris al principio, nos han permitido en esta pandemia tener una idea y aproximarnos a los seres humanos que requieren certidumbre en este tiempo. Ser ético, ser responsable, no ser alarmistas, ayudar para que el mundo entero y particularmente nuestro país encuentren mayores niveles de sosiego y de certezas será nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias. Bueno, Altagracia Ortiz. Solo algunas precisiones tras la intervención de la excelente, como siempre, la periodista Edith Feble. El primer caso de COVID en la República Dominicana, señores, lo tuvimos el 1 de marzo de este año 2020, que todos quisiéramos como que se termine de ir. Antes, desde enero, comenzó en el país a hablarse de esa patología que ya estaba afectando a Wuhan, en China, y que era noticia en el mundo. Anecdóticamente recordar que una periodista de Telemicro, una reportera de Telemicro, preguntó al ministro de Salud en una rueda de prensa en el colegio médico sobre esa enfermedad, y los demás periodistas nos quedamos como, bueno, pero una enfermedad que aquí no está. De hecho, el entonces ministro de Salud dijo, eso está lejos, aquí no hay posibilidades en ese momento. Esta enfermedad, señores, la COVID, puso la llaga sobre las heridas de los ya deteriorados sistemas de salud, como el de la República Dominicana. Países que nos llevan la milla en materia de desarrollo, como el propio Estados Unidos, a pesar de sus cuestionamientos, España, Italia, Brasil, en esos países la estructura de esos sistemas prácticamente colapsó. En la República Dominicana, a modo de recordatorio, Santiago, San Francisco de Macorís, en el Cibao, llegaron a tener el 98 y hasta el 100% de ocupación en lo que respecta a sus camas y a sus unidades de cuidados intensivos. Lo propio ocurrió en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Prácticamente, y fueron titulares de la prensa nacional, sus estructuras sanitarias colapsaron. Siempre recordando lo que tenía que ver con unidades de cuidados intensivos, porque hay que también precisar que la gente dejó de ir a los hospitales. Por tanto, las áreas de consulta, intervenciones y todo eso, pues no eran ocupadas, estaban desiertas. El primer caso de COVID, o el paciente cero, fue aquel italiano que todos conocimos el nombre, Claudio Pasqualini. Estuvo ingresado 54 días en el Hospital Militar Ramón de Lara. Su caso fue motivo de frecuentes preguntas en las ruedas de prensa prácticamente diarias que ofrecía el entonces ministro de Salud, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Sin necesidad de contar los hechos de manera detallada, porque no es el motivo de esta actividad, y todos nuestros estudiantes aquí lo recuerdan, solo precisar
que la segunda persona que llegó contagiada a la República Dominicana fue una turista canadiense de 70 años. Ella estaba hospedada en un hotel de Valladolid, en el este, y en su país había salido para acá asintomática el 25 de febrero de este año. La primera ciudad o la ciudad que significativamente se vio afectada desde el origen de la pandemia fue San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte. Antes ya se había hecho famosa la señora Oraida Herrera de Villarriba. Ella residía en Italia, o no sabemos si está residiendo, si finalmente fue a Italia, y compartió estando contagiada con sus familiares y vecinos. Esta enfermedad comenzó a afectar a personas de la clase media, lo recuerdan, representada por turistas, gente que tenía acceso a viajes, y recordar el caso penoso porque falleció de la diseñadora Jenny Polanco. Durante los primeros meses de la pandemia parecía que todo estábamos, y lo recalcó Edith en su intervención, todo estábamos aprendiendo, médicos, la comunidad científica, las organizaciones de cooperación como la Organización Mundial de la Salud y la OPS. En la mañana a la prensa se le ofrecía una versión de lo que era la enfermedad y cómo cuidarnos, y en la tarde cualquier despacho de prensa había cambiado los hechos. Había cambiado sobre todo la forma de comportamiento, y si no, recordemos que todos andábamos en las calles con guantes de todos los colores puestos, y después tuvimos que desestimarlo porque no era necesario. Las ruedas de prensa eran competitivas. Había, señores, que hacer cola y lograr un turno que permitiera hacer para que nos permitiera a los periodistas hacer una pregunta. Allí se colaban desde presentadores de televisión hasta médicos que querían conocer o que querían tener un minuto de fama porque había un rating altísimo, pienso yo, no sé si se midió sobre esa rueda de prensa. Las ruedas de prensa del entonces ministro de Salud copaban toda la atención del país, un país que estaba en ese momento en confinamiento total. Eso ocurrió durante los meses abril, mayo, junio. Las preguntas que se formulaban al ministro eran variopintas. Y pienso que desde los medios de comunicación, estoy introduciéndome en la parte que le correspondía a Edith, desde los medios de comunicación se hizo un intento importante por llevar la mayor cantidad de información posible a una población en confinamiento. Y ahora, jóvenes, quiero pasar a la presentación de nuestro siguiente invitado. Es el escritor y periodista Miguel Franjul. Se trata de un veterano periodista ampliamente conocido por la sociedad dominicana. Franjul es oriundo de Baní, digo yo que orgullosamente banilejo, la capital del mango, de la gente alegre y amante de la educación. El periodista Miguel Franjul es para mí uno de los periodistas y directores de medio más actualizado en lo que respecta al quehacer de nuestra profesión en estos momentos de tantos retos. Todas las semanas da verdadera cátedra desde su columna en el Listín Diario de los desafíos de los medios de comunicación ante estas nuevas tecnologías. Estamos ante la presencia de un periodista completo. Su carrera inició cuando apenas tenía 17 años de edad como redactor del Listín Diario. Su primer trabajo fue redactor ahí precisamente. Rápidamente fue elevando su posición hacia llegar a editor internacional. Ha sido corresponsal de agencias internacionales. En 1980, Franjul se fue del Listín Diario y se fue a fundar el matutino Hoy, un periódico que innovó mucho en el país en materia de colores y nuevas. En ese periódico laboró en varias posiciones como columnista, editor, subdirector y director. En el 86 pasó a dirigir el periódico La Información en Santiago. Y desde el año 2000 dirige el Listín Diario, un periódico marca país, a propósito de marca país en este momento. Chicos y chicas, con ustedes el periodista Franjul, y reitero, periodista Franjul, porque él es sobre todo
periodista, lo de director puede ser más circunstancial, pero es también el director del Listín Diario. Adelante, don Miguel. Bueno, gracias, Altagracia, y naturalmente gracias a todos los que están participando en este webinar. Me parece que la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo está haciendo un gran esfuerzo que se patentiza no solamente en tareas de esta naturaleza, sino en otros eventos que indiscutiblemente fortalecen la preparación y la formación de sus estudiantes de comunicaciones. Yo me siento aquí en un ambiente ya muy familiar, porque siempre cuando la universidad me requiere algún tipo de participación, yo con mucho gusto lo hago, me siento bastante bien. Bueno, yo pienso que el comentario de Edith inaugurando este conversatorio es bastante ilustrativo de lo que significa un reto como el de la pandemia, como el de un evento nuevo y desconocido, para el ejercicio de la comunicación de la información pública. Nuestra misión, eso lo comprendemos a carta cabal, es informar. O sea, tenemos que informar por encima de las adversidades, por encima de cualquier otra circunstancia. La pandemia fue para nosotros también una gran prueba. Nosotros podemos ver este fenómeno desde dos ángulos. Desde un ángulo interno, es decir, dentro de la vida propia de un periódico, y dentro de un ángulo externo de cómo la pandemia afectó todas las estructuras de la República Dominicana. Bueno, tal vez sobre esta parte externa no hay que abundar mucho porque todos hemos sentido cuáles han sido sus consecuencias y sus efectos. Pero sí quiero enfocarme en cómo esta pandemia afectó la rutina, vamos a llamarla así, y afectó también los esquemas y los parámetros de búsqueda de información. De un diario tradicional, como el Listín Diario, me imagino que eso ocurrió en los demás, que también está fuertemente imbricado por un periódico digital, que en estas circunstancias fue el periódico que llevó la bandera de la información y de las coberturas del Listín Diario en el plano digital. Era un fenómeno obligado, el de apostar con todos nuestros recursos y sobre todo con nuestra creatividad a darle al digital la importancia de un canal de información en un momento, como tú decías, Altagracia, de confinamiento de las poblaciones. Aquí quiero poner de relieve un hecho que yo creo que puede ayudar mucho a comprender por qué el Listín hizo tantas cosas o ha hecho tantas cosas en estos meses. Yo me encontraba en Europa justamente cuando todavía el coronavirus no se había decretado, no se había considerado una pandemia, pero sí ya estaba dando las señales, las connotaciones de que lo sería. Entonces, caminando por varias regiones de España, comencé a percibir ya cuál era el rechazo que la población española, digamos, los que estaban en España, demostraban frente a los ciudadanos chinos que estaban como turistas y todo eso. Cuando iban a los restaurantes ya uno buscaba la manera de alejarse y tenía como ciertos miedos porque la idea que se tenía era que ellos eran los que propagaban la epidemia. Al llegar aquí a la República Dominicana, yo percibiendo que algo grande venía, lo primero que hice fue reunir a todo el personal ejecutivo de la redacción, a los editores, a los responsables de la edición digital, y dijimos, vamos a hacer un ejercicio de catástrofe. ¿Cuál sería la catástrofe mayor que podríamos afrontar? Y acordamos que la mayor sería no poder venir al diario, hacer el diario ni hacer el digital. Bueno, en base a esa perspectiva tan ominosa, bueno,
establecimos un esquema de trabajo, ya en algunas ocasiones lo he descrito. Tuvimos una reunión también de concientización con todo el personal para advertirle lo que venía, lo que sentíamos nosotros. Pero rápidamente comenzamos entonces a tocar las claves de la sensibilidad nacional, entrevistando, organizamos rápidamente un desayuno con la autoridad de la OPS aquí en la República Dominicana, los epidemiólogos más famosos. Y como tú decías al principio, se subestimó la gravedad del virus. Se decía que eso era una gripecita y todo eso. Bueno, el caso es que desde el primer momento nosotros le prestamos mucha atención a ese fenómeno. Cuando se declara ya la pandemia y cuando la República Dominicana entra en un estado de emergencia a mediados de marzo, entonces ya el Listín Diario tenía más de una semana experimentando el trabajo a distancia. Ya habíamos comenzado a prepararnos, luego tomamos las medidas de aislamiento de nuestro personal. En fin, creamos toda una logística que afortunadamente funcionó. Yo pienso que durante todos estos meses el uso de prácticas nuevas e innovaciones y también, o sea, buscando la manera de informarle al país, ha representado la verdadera escuela de la transición periodística en la República Dominicana, por lo menos en el caso nuestro. ¿Por qué? Bueno, porque nos aceleró el paso hacia la autopista digital donde estamos transitando. También nos hizo reconsiderar cuál es la configuración y el perfil de un periódico impreso para un mundo ya cambiado. Nosotros partimos de la base de que ya hay una nueva realidad y tenemos que ir entonces ajustando estas plataformas, estos formatos que tenemos impreso y digital a esa nueva realidad tal como nosotros la entendemos. Y yo quisiera rápidamente mostrarles a ustedes algunas pruebas de más o menos que resumen parte del trabajo que hicimos tanto en el formato impreso como en el formato digital. Ahí les quiero presentar algunas tomas que traje para este webinar para que ustedes vayan observando cómo el Listín Diario comenzó a prestarle amplia atención a este fenómeno. Durante todo este mes, hasta mediados de octubre, el mes que nos encontramos, el Listín Diario dedicó 184 portadas. Primero decía un cabezote en el estado de emergencia y luego comenzamos a puntualizar mes por mes el tiempo en que nos encontramos. Entonces decíamos, bueno, estamos en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes. Durante todo ese tiempo también produjimos, hasta el día de hoy, 160 editoriales. 160 editoriales hablando sobre el problema, más que nada haciendo las advertencias al país de que debían tomar mucha precaución, sugiriendo medidas puntuales de cómo enfrentar el problema. Y concomitantemente con estos ejercicios de concientización de la opinión pública, también produjimos en medio de esta pandemia 2 grandes campañas. Una era para que procediéramos a la limpieza del país. Consistía en una jornada sabatina para que todos los ciudadanos limpiaran sus casas, las higienizaran, las desinfectaran. Eso fue cerca como un mes después de la pandemia, con la finalidad de evitar la presencia del virus. Y luego pasamos a otro modelo de campaña bajo el lema, si no eres tú, puedo ser yo. Era para advertir de que esta pandemia, que los niveles de contaminación eran muy fáciles y muy potentes. Para tratar de llegar a un público también diferente, establecimos la participación de un experto en lenguaje de señas que iba traduciendo e interpretando todas las noticias importantes que íbamos dando. Ustedes han visto ahí en esta presentación que hay tanto
páginas impresas como ojeables y suplementos especiales que hicimos. Presentamos 2 ojeables bastante voluminosos sobre el estado de emergencia, los primeros 100 días y luego los segundos 100 días más del estado de emergencia. Miramos la economía, cuál era la situación, cómo había quedado la economía y hacia dónde se dirigía en el marco de en el contexto de una pandemia. Ahí pudimos hablar con cerca de 14 principales economistas del país. También pudimos establecer una buena presentación de los rectores, 9 rectores de universidades hablando del efecto de la pandemia en la educación superior. También lo hicimos con los especialistas en el medio ambiente, o sea, cuáles iban a ser las consecuencias en el medio ambiente. En el área de la salud también pudimos recoger las opiniones científicas de más de 40 profesionales, mirando de cerca y a profundidad el tema. Y también hicimos unos diálogos especial con las experiencias de los embajadores de distintos países, o sea, cómo manejaron la situación. En ese momento entendimos que más allá de dar las noticias en nuestra web, podíamos hacer trabajos especiales que fueran más allá. Creamos entonces el toque de las 9. El toque de las 9 es un conjunto de programas especiales cada noche para tratar de llevar algo que tuviera que ver con la pandemia, pero también que pudiera ayudar a la disipación de los ciudadanos. Y es así como fuimos creando distintas sesiones, primero para hablar de COVID, luego para buscar un poco de entretenimiento, produjimos conciertos de canciones, también presentaciones de declamadores, de poesía, es decir, que estamos tratando de darle al país, a un país confinado, algo más, buenas noticias o buenas oportunidades para olvidarse un poco de la pandemia, que esto estaba atormentándonos a todos. O sea, yo mismo me sentía bastante vapuleado cuando veía tantas noticias. A veces cuando tenemos que acostarnos tan tarde, bueno, uno no podía dormir con tanta carga de información. Pudimos producir en el domingo, que el listín no sale el periódico en físico. Sin embargo, produjimos una lecturas de domingo, un ojeable especial, que ha tenido un buen éxito. Y también estamos produciendo cada semana el Extra. Es un compendio de las investigaciones que la parte digital está haciendo cada semana con temas que tienen que ver con la sociedad dominicana, con el COVID. En definitiva, esto ha sido para nosotros una verdadera escuela de innovación. Hemos hecho en 7 meses cosas que nunca pensábamos que íbamos a hacer. Hemos probado que el teletrabajo funciona, el trabajo a distancia. La mayor ganancia para nosotros ha sido saber que ningún miembro de nuestro personal fue afectado por el COVID. Algunos dijeron que tenían algunos síntomas, pero eso era propio del síndrome que había. Y aquí les quiero mostrar una de nuestras portadas, que ahí nos ayudó mucho el trabajo de Edith, que ella hizo muy magistral, o sea, poniendo en primer plano el número de médicos que falleció en esto. Ojalá que no tengamos que hacer uno de periodistas. Así, hasta ahora las bajas han sido pocas, que sigan así, que no se muera más nadie. Entonces quiero decirles que, bueno, el listín en todo este tiempo ha tenido muy claro que su mayor responsabilidad es informar con la verdad. No escandalizar, no atemorizar, no prestarnos para dar noticias falsas. Nos cuidamos mucho de eso. Y también de llevar, más que nada, un mensaje de aliento a la sociedad dominicana y decirle que vamos a salir siempre triunfantes de una condición adversa como esta. Este es mi tiempo, ya lo agoté. Bueno, muchas gracias, señor Miguel Fundul, mi jefe en el periódico Listín Diario.
Ahora yo voy a darle paso a algunas actualizaciones, ya no van a ser informaciones generales porque mi compañera Altagracia Ortiz abordó todo lo que se manifestó en ese momento y lo hizo bastante bien. Solo recordarle que, como dijo ella, el primer gran brote lo tuvimos en San Francisco de Macorís. El pico más alto de la pandemia lo hemos tenido en el mes de julio en República Dominicana. Se han emitido hasta la fecha 217 boletines epidemiológicos informativos. Actualmente hay una circulación activa del virus, aunque la gente la vemos en la calle como si nada estuviera pasando, y que hay un alto subregistro. Bueno, pues voy a ir un poquito más al sistema de salud, como Tati ya abordó la otra parte. ¿Cómo nos encontró el COVID a República Dominicana? Bueno, como lo habíamos dicho y como se había visto también en otros países, nos encontró, pues no estábamos preparados, porque nos encontró sin una estrategia de educación hacia la población, sin capacitación del personal de salud, sin ambulancias especiales para el traslado de pacientes, sin insumos diagnósticos y de bioseguridad, sin la adecuación de salas de aislamiento, sin capacidad diagnóstica, con debilidades en su sistema de vigilancia epidemiológica y sin una estrategia de comunicación. ¿Qué evidenció el COVID? Bueno, lo que los periodistas de la salud, y Tati, Edith, y Tania, ya sabíamos y habíamos denunciado y sufrido por muchísimo tiempo, que tenemos un sistema sanitario sustentado en carencias, en inequidades, en debilidades, privilegios, olvidos, desigualdades, donde impera el comercio, donde hay rebotes de pacientes, desesperanza, drama humano, falta de respuestas y la casi inexistencia de data, que es un insumo vital para el ejercicio del periodismo responsable. Nos trajo mayor reto, por supuesto que sí, ya el director del periódico Listín Diario lo dijo Edith, lo dijo Altagracia también, y sobre todo a la cobertura del periodismo de salud, que ya es diariamente un desafío, haya o no haya pandemia. Entonces, nos trajo mayor reto porque por la carencia, como les dije ahorita, de una estrategia de comunicación oficial, concentración de informaciones, que no es propio del COVID, sino que ya lo habíamos estado sufriendo desde antes, y desconfianza, falta de datos y de fuentes confiables, contradicciones e incoherencia entre actores y tomadores de decisiones, que la vimos mucho y todavía la vemos de vez en cuando, unas redes sociales extremadamente activas, una población saturada y sobreinformada. Así que en medio de toda esta situación, hacer un periodismo creíble y confiable, como decía Edith, pues en medio de este bombardeo de información es un gran reto, y fue un gran reto realmente. También tuvimos que enfrentar los miedos, porque los periodistas somos humanos, como lo empezó diciendo la periodista Edith Febles, y tuvimos que enfrentar nuestros miedos y adaptarnos a las nuevas maneras de informar, como lo decía el director Miguel Franjul. ¿Qué enseñanza nos deja? Bueno, a mi entender nos deja diversas enseñanzas, y entre ellas es que los vacíos de información dan paso a rumores, a noticias falsas y desinformación, que lo decía el señor decano, que eso surgió mucho al principio, que los medios de comunicación tienen la doble responsabilidad de informar y educar, el poder que tienen los datos al momento de establecer una estrategia de comunicación, que la educación para la salud es vital en los sistemas de salud o en los sistemas sanitarios, que no se debe anteponer la economía a la salud, que nuestro sistema sanitario necesita con urgencia un cambio de modelo, que la salud no debe ser importante solo bajo la amenaza de perderla, que se necesitan sistemas de vigilancia epidemiológica fuertes y que los periodistas también necesitan bioseguridad, porque enfermamos y morimos. Entonces, dicho esto, tenía la responsabilidad de presentar a la periodista Alicia Ortega. Me parece que no ha podido integrarse a este auditorio. Ella había presentado excusas por adelantada porque se le presentaron inconvenientes propios del ejercicio periodístico, que es así, nada es planificado en el periodismo. Entonces, le voy a dar paso a mi compañera, amiga y casi hermana, Altagracia Ortiz, para que ella siga conduciendo este programa. Muchas gracias, Doris. Excelente, como siempre.
Voy a presentar ahora a una periodista que a mí me encanta y me leo todos sus trabajos en el Diario Libre. Se trata de una investigadora, ella tiene a su cargo un poco la relatoría, que no es que haya terminado, pero tiene unos datos muy generales de lo que va en esta actividad. Tania es una directa periodista, investigadora, que se trabaja mucho el dato, merecedora de premios nacionales. Recuerdo unos trabajos que hizo en Brasil. Y la trayectoria hay que seguir, es una mujer joven y auténtica. Tania viene ahora, Tania Molina, con esta relatoría, lo que ella haya terminado hasta este momento. Adelante, Tania. Ya. Muchísimas gracias, Tati, porque aunque la presentamos como Altagracia, todos la conocemos y la queremos como Tati, por esa presentación. Saludos a todos. Para mí es un honor poder compartir este espacio junto con colegas a los que yo admiro y quiero muchísimo, pero sobre todo con personas que han tenido la responsabilidad de guiar a un periodismo como nuestros invitados especiales, que nos acompañan hoy Edith y Franjul. De verdad que es un verdadero honor. Y yo lo que voy en esta ocasión a compartirles es un poco el resumen, ¿no?, de lo que se ha planteado, tanto por los dos invitados especiales que tenemos, iniciando con Edith, que durante su participación habló, y así lo hemos resumido, como lo que serían el impacto inicial de la pandemia en los medios de comunicación y las reacciones, y más luego de esas reacciones que se dieron, pues un poco también los desafíos que nos han presentado. Y hablaba Edith como gran impacto es que nos enfrentamos a una enfermedad que fue nueva y que nos agarró como de sorpresa a todos, porque nadie estimó de entrada cuál era el auge que iba a tener esta pandemia. Y en lo que tiene que ver en la familia de periodística, habló de fallecimientos de periodistas, que para la región la CID estima que hay unos 109 periodistas o trabajadores de la prensa que han fallecido debido a la COVID-19, y que solo en República Dominicana se cuentan por lo menos 8 personas, aunque no todos ellos ejercían directamente en República Dominicana, pero sí eran periodistas que tenían raíces criollas. Entonces, esto como el impacto humano, ¿no?, de las vidas que se pierden por la enfermedad. Siguiendo luego entonces, ¿a qué pasa cuando llega la pandemia a los medios? Y dice ella que se encuentra, y creo que es algo que también ha sido expresado por los demás colegas, esa incertidumbre que se vive inicialmente de qué es lo que va a pasar, cómo vamos a trabajar a partir de ahora. Y una de las cosas que menciona es el hecho de que las redacciones prácticamente se vacían, y es algo que coincide también con lo que fue la política implementada en el Listín Diario. Un programa donde antes participaba 6 personas, decía Edith, ahora presencialmente, ¿no? Ahora tenemos a una sola persona haciendo ese programa. Cómo cubrir la noticia fue otra de las grandes incertidumbres. Tenemos menos personal, pero además no podemos exponer, porque como humanos que somos también estamos expuestos a que nos afecte el virus, o a no ser nosotros entes de propagación como periodistas. Entonces, ¿cómo cubrir? Entonces, le lleva reto al periodista de tener que idear nuevas formas para poder accesar a la información, a las fuentes. Hablaba ella del rol importante que tuvieron, por ejemplo, en este caso, los gremios de salud, tanto médicos como enfermeras, para poder ser como ojo de ese periodista que no puede llegar al lugar de los hechos directamente, por lo que ya hemos mencionado, ¿no? Porque se puede contagiar o puede contagiar a alguien más. Entonces, la importancia, creo que vale resaltar, de
de contar con fuentes fiables a la hora de escribir, y entonces los especialistas, los que están en el frente de batalla, como se le llama muchas veces, en este caso, pues ha sido una gran oportunidad para diversificar fuentes, pero además también para enfrentar a ese fenómeno que mencionaba Edith y que también lo ha mencionado Franjul cuando exponía, y al principio también lo mencionaba el profesor Mariano, de esa gran carga de desinformación que surgió a raíz de que empezaron a surgir los primeros casos del coronavirus. Entonces, un desafío para la clase periodística que nos queda, y es de lo que ha mencionado Edith también, es cómo tenemos que enfrentarnos a unas nuevas plataformas para trabajar la noticia. Ya no es solo la libretica y la grabadora que le ponemos, o el micrófono que le ponemos al frente al entrevistado. Ahora tenemos que utilizar plataformas como esta, por ejemplo, para poder acercarnos y poder hablar con esa persona a la que queremos sacarle algún tipo de información. Y creo que con esto recalcaba Edith la necesidad de como gran desafío, reto que tenemos los periodistas ahora es, en medio de tanta desinformación, pues eso, contar la verdad. Y cómo la tecnología es un medio que nos ayuda de una u otra forma, facilita ese acercamiento con las fuentes. Luego de eso, y que escuchábamos ese recuento que nos hizo Altagracia sobre cómo, o Tati, querida Tati, cómo fue los primeros casos en República Dominicana. Entonces pasamos a la exposición que nos hace Franjul, que es, quiero que hay cosas en las que debemos reflexionar un poquito, y es cómo él cuenta que su medio se preparó para enfrentar la pandemia, porque ya tenía un conocimiento previo gracias a sus viajes fuera del país. Esa preparación para enfrentarse, que yo creo que, y puedo en este caso, me tomo el atrevimiento de también poder contar que fue parte de lo que hizo el medio para el cual laboro, de Diario Libre, ya contaba con toda una plataforma tecnológica para implementar trabajo a distancia, y cuando llega la pandemia, pues le fue fácil poder desprenderse de todo el personal que tenía en la casa, en la redacción, y que se trabajara desde la casa, porque ya se había preparado, no solo pensando en una pandemia, sino pensando en eso que también mencionaba Franjul, de que los tiempos están cambiando y hay que idear nuevas formas de hacer el periodismo y apostar por lo digital. Entonces, había una preparación, pero en los medios nacionales uno se pregunta cuántos sí se habían preparado para poder hacer esto y responder. Entonces creo que aunque el Listín Diario y Diario Libre en parte estaban ya con una plataforma establecida ahí para hacer este trabajo, habría que pensar también cuál fue el impacto real que tuvo en las demás redacciones, ¿no?, del país para poder hacer frente a esta situación que se presentó. Y otro aspecto que es muy interesante, que va más allá del trabajo a distancia, debo decir que yo he estado haciendo teletrabajo desde que empezó la pandemia prácticamente, y todavía sigo trabajando desde la casa. Una experiencia muy interesante en el quehacer periodismo, pero bueno, aquí estamos. Un aspecto que menciona Franjul y que me parece muy valeroso es cómo no quedarse solamente en la tarea de informar, sino que el medio asume la responsabilidad que tiene con la sociedad, más allá de llevar la información, sino de contribuir primero a orientar a la ciudadanía, pero además hacerse parte y llevarles recursos para que, más allá de toda la carga emocional que ya implicó la pandemia en sí, y con tantos casos de personas afectadas en los hospitales o que fallecían, pues tenemos que salir adelante, tenemos que hacer cosas, y entonces hablaba de cómo se hicieron trabajos especiales
para ayudar a que la persona también, como decimos popularmente, a votar al golpe, ¿no? Y también se involucraron en contenidos especiales en ese sentido de entretenimiento, en el que lo que se busca es romper un poco con este ambiente trágico y llevarle un poco de una ventana como de respirar otro aire a la población, que me parece interesante destacar por el hecho de que no es solo el compromiso con la sociedad, es llevarle información, pero también darle a la población cosas que se requieren, ese compromiso, ¿verdad?, en determinado momento. Yo creo que, no sé si ya he excedido un poco el tiempo que me tocaba, pero a partir de ahora vamos a dar paso a las preguntas. Y si me lo permiten, quisiera hacer las primeras. Y una, que puede ser a cualquiera de los dos, en el sentido de cuando hablábamos de qué tan preparados estábamos y de los miedos y errores que también mencionaba Edith al principio que se cometieron. Y una de las cosas que uno vio fue que muchas veces vimos a colegas asistir a fuentes que uno decía, pero ¿por qué está ahí? ¿Por qué está, por ejemplo, en un hospital, en un momento en lo que tú solamente puede ser un riesgo para quienes están internos, por ejemplo? ¿Cómo perciben ustedes que se manejó? Hablábamos de que es un escenario de incertidumbre y de que no sabíamos lo que teníamos que hacer del todo, pero algunos medios insistieron en una cobertura desde los hospitales, por ejemplo. ¿Ustedes cómo creen que fue el comportamiento de la prensa en sentido general, más allá de lo que de manera particular hicieron, sino de lo que dieron con respecto al respeto que había que tener para con los pacientes, por ejemplo, y el personal de salud que estaba en los hospitales? Y con esta pregunta quisiera dejar el escenario para los demás participantes que puedan también formular las suyas. Cualquiera de nuestros panelistas puede contestar la pregunta y entonces pasamos a dar la participación a los estudiantes. Muchas gracias, Tania. Le cedo a Edith como dama. Bueno, muchísimas gracias. Todos recordamos aquel momento en el que esa paciente de San Francisco de Macorís estaba desde su casa afectada por COVID-19 y los vecinos no creían que ella tenía COVID. Y ahí vimos los micrófonos de medios de comunicación, periodistas locales que fueron a entrevistarles. Personalmente fue algo que me atrajo la atención y llamé a uno de los periodistas, uno de los que más se acercó, se aproximó, para conocer un poco sus razones. Yo pienso que era importante en ese momento que si abordábamos el tema en un medio nacional, conocer las razones por las que él lo hizo, ¿no? Y que fuera él que me dijera, oye, ¿cómo fue que ocurrió? Lo primero es que no creía que la señora estuviese infectada de COVID porque ella no se veía enferma. Y es un dato que confundió a mucha gente. O sea, se esperaba que el COVID-19 era una enfermedad catastrófica y que la gente iba a estar como generalmente nosotros estamos habituados a ver al enfermo, como una persona que está caída. Sabemos que el COVID-19, aproximadamente el 80% de las personas ni siquiera desarrollarán síntomas, que hay una parte menor que es la que va a tener necesidad de una asistencia hospitalaria. En muchos casos, personas que van a enfermar andarán asintomáticas y no tenemos idea. Y entonces, bueno, él tomó sus medidas posteriormente, como alejar el micrófono, guardarlo, ponerlo en cuarentena, ese tipo de cosas cuando los demás se le dijeron. Pero la verdad es que yo puedo comprender que en ese momento era una señora que se veía en pie y que se veía bien. Y veo también que el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, al principio insistió en las ruedas de prensa personales. Incluso la representante de la OPS en República Dominicana llegó a decirlo, dijo, creo que esta es la última rueda de prensa que estamos haciendo en vivo. Es decir, tuvo que renunciar el mismo Estado
a ese modo de hacer ruedas de prensa. Hemos visto por estos días que hay algunas entidades privadas e incluso públicas que están convocando ruedas de prensa en vivo. Y yo creo que ya que estamos aquí en este escenario y que muchos de nuestros compañeros están, decirles que esto, en la medida de lo posible, tenemos que evitarlo. Tenemos que evitar las entrevistas presenciales en la medida de lo posible y si las hacemos, tomar todas las medidas de seguridad. Yo misma, por ejemplo, el pasado viernes estuve entrevistando al ministro de Salud Pública. El ministro estaba con su mascarilla, yo estaba con la mascarilla, limpieza con alcohol al final y hoy, aunque estoy sometida a una prueba, debo decir que estoy más tranquila por esos hechos. Nadie sabe, pero la verdad es que todos los médicos dicen que adoptando este tipo de procedimientos, de mantener una distancia, de ir con su mascarilla y de tomar en alguna medida ese tipo de previsiones, podemos evitar el contagio. Y era un ambiente que invitaba a la seguridad, porque no se veía nadie enfermo. Parecía aquel ambiente que todo el mundo estaba sano. Entonces, el mayor riesgo que pueden correr los periodistas y las periodistas en nuestro país y en el mundo entero es entrar en ese ambiente de confianza. He estado en lugares, por ejemplo, donde la gente quiere invitarte a tomar un café o invitarte a que te quieren brindar agua al llegar a una oficina. Y esto, honestamente, no creo que para los periodistas proceda, porque es que para nadie, pero sobre todo nosotros en este trabajo, vamos a despojarnos de esa mascarilla en ese momento y quedamos expuestos. O sea, me parece que esta es la situación en este momento, una posibilidad quizás de ir haciendo lo que mucha gente, entrando en un ambiente de confort y de confianza. No podemos bajar la guardia y les invito a que no lo hagan. Señor director. Gracias. Sí, fíjate que no hay una dificultad, un peligro o un desafío, por mayor que sea, que coloque a un periodista entre la espada y la pared. Los periodistas, afortunadamente, nos creemos que somos a prueba de balas y a prueba de contagio, o sea, y a prueba de todo peligro. No hay una satisfacción más grande la que siente un reportero cuando puede llegar al centro de los hechos. Entonces, si bien es cierto que la tecnología nos permite hacer las coberturas que en los momentos más difíciles tuvimos que hacer, no es menos cierto que la principal preocupación que teníamos nosotros era el hombre, el ser humano, es decir, el dominicano en su contexto de crisis. ¿Cómo podíamos nosotros palpar la realidad del aislamiento y de todo lo que el aislamiento conlleva para romper un estado de convivencia social, de convivencia humana, de trato familiar? ¿Cómo podíamos nosotros reflejar eso? Naturalmente sin que nuestros periodistas se expusieran al contagio, ni que tampoco teniendo, desafortunadamente, el virus pudiera contagiar a otros. Afortunadamente no lo tuvieron. Entonces, nuestra mayor preocupación era, bueno, tenemos que estar donde está la gente y tenemos que recoger sus experiencias, sus sentimientos, sus aspiraciones y sus quejas también, de qué se quejan. Entonces, como había muchos reporteros, establecimos primero dos horarios diferentes de dos grupos. Un grupo trabajaba una semana en presencial, en el listín, mientras el otro grupo se quedaba una semana en sus casas, cooperando desde sus casas. Así fuimos haciendo el reciclaje. Entonces, lo que hacíamos era lo siguiente, o sea, para no sentir mucho el desierto informativo, o es decir, el hecho de que las informaciones solamente se reflejaban, eran un monocolor, era solo tragedia, solo virus. Decidimos entonces, bueno, le pedimos a cada reportero que nos hiciera un trabajo de su propio vecindario, de su propio condominio, de sus hijos,
cómo estaban ellos pasando el momento. Entonces muchos reporteros y fotógrafos también hicieron reportajes de sus propias familias en los condominios, cómo los condominios llegaron a establecer unos mecanismos ellos mismos de vigilancia para que no entraran gentes, cómo se desinfectaba, cómo se iba pasando la información de prevención, la información médica. Y entonces dijimos, bueno, sin necesidad de exponerse mucho, nosotros tenemos que ir al centro de todos los escenarios donde esté el ser humano sufriendo y padeciendo. Y así pudimos estar en lugares donde había mucha gente desobedeciendo las reglas del distanciamiento, pero también fuimos directamente al centro mismo del búnker donde estaba en ese momento la atención de los pacientes de COVID, que era el hospital de la base aérea de San Isidro. Y ahí, con el permiso de las autoridades, con unas diligencias que hicimos, introdujimos un equipo humano para que completamente protegido con los trajes de bioseguridad, palparan con los médicos y con los pacientes que estaban ahí y con las enfermeras y los paramédicos cuál era la vida, cómo se desenvolvía el ambiente en ese momento. Todo el mundo se fijaba en cuántos entraban a ese hospital, cuántos estaban en cuidados intensivos y cuántos salían vivos y cuántos salían muertos. Entonces también lo mismo hicimos en el otro foco más caliente que tenía el país, que fue en San Francisco de Macorís. Ahí también llegó nuestro personal y recogimos historias humanas interesantísimas, no solamente de la lucha intensa y sin horario de los médicos, de todo lo que las penurias, sino también de las familias que estaban fuera de los pacientes, qué sentían, cómo se manejaba. Y luego fuimos recogiendo en el entorno de esas comunidades, o sea, cuáles eran las cosas más importantes que había cambiado el COVID en esas comunidades. Entonces, lo que quiero decir con esto es que aun cuando estamos en distanciamiento, en confinamiento, nuestro mayor interés era estar cerca del hombre, cerca del ser dominicano, registrando todos sus padecimientos, todas sus angustias. Y así pudimos sacar muchos reportajes de interés humano, también de interés científico, hablando con los médicos, con las enfermeras. Es decir, que ha sido una experiencia buena. Lo que quiero con esto señalar y poner énfasis es que por más tecnología que tengamos, por más facilidades que tengamos para comunicarnos por Zoom y por todo eso, o sea, que el uso continuo de una computadora, de una PC, no nos aleje de las calles. La noticia está en las calles y el deber nuestro es estar en las calles, enfrentando el peligro cualquiera que sea. Señores, yo creo que hay que aprovechar el escenario para felicitar a los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra que están sumamente activos en sus preguntas. Por ejemplo, María Juncar Ortiz, mi prima, pregunta, ¿cuál sería un buen consejo para la desinformación? ¿Cómo podemos evitar la desinformación siendo periodistas? Yo no sé, cualquiera de ustedes, de los panelistas. Bueno, aquí tenemos filtros, porque me tomo la palabra, Edith, en este caso, porque nosotros brindamos información que se documenta, es decir, que queda impresa, queda registrada. Gracias a un mecanismo ya muy tradicional, propio, que acompaña el periodismo de calidad, el periodismo profesional, los mismos filtros que aplicamos acá en el periódico impreso han sido trasladados a la parte digital y no hay información que se compruebe. O sea, por más interesante y sepamos que la tenemos, no nos apresuramos en dar palos ni nada de eso. Nosotros confirmamos, incluso yo mismo he hecho la prueba. Yo mismo he conseguido informaciones importantes y cuando las paso al digital para hacer un breaking news, a veces digo, pero vean acá, ¿qué es lo que le pasa a estos muchachos que no acaban de soltar la información? Y es que ellos están investigando, yo los alabo por eso. Porque me están poniendo ellos a prueba a mí a veces. Yo a veces actúo, primero, bueno, como un difusor de noticias, pero también quiero ser un lector y un consumidor. Entonces ellos también se paran. Tienen muchos controles. Naturalmente,
la plataforma digital se diferencia de la impresa, porque en la impresa la noticia recorre, circula, llega a varios puntos. Eso es como una parada de autobuses. Se detiene aquí, se detiene aquí, se detiene aquí. En el caso del digital, generalmente no hay un esquema de correctores y de filtros, sino que ese trabajo tiene que hacer ellos mismos. Afortunadamente, hemos podido capear lo que Edith hablaba de la infodemia, es decir, una infosicación, como le llamamos nosotros, de noticias falsas, que se presentan no solamente porque había pandemia, en cualquier circunstancia se presentan esas noticias falsas. Pero nosotros siempre nos estamos cuidando, gracias a Dios, que no hemos sido agarrados ahí en una pifia gravísima. En todo caso, si se produce alguna información de esa naturaleza, rápidamente revisamos dónde fallaron los mecanismos de... Bueno, quisiera solo decirle a la gente joven que está aquí que en el caso mío, por ejemplo, uno trabaja en la televisión, trabaja con un micrófono y eso es muy rápido. Estás frente a la televisión, estás frente a la radio, por ejemplo, que es un mecanismo muy rápido. Entonces, una de las cosas y luego tienes tus redes sociales, o sea que todo es tentador, es evitar la prisa, que no nos corre, evitar la prisa, que creo que Franco lo decía claro, que ellos no se apresuran. Eso es evitar la prisa es enemiga de la verdad. Y la otra cosa es no afirmar lo que no ves o lo que no sabes. Mucha gente copia en las redes sociales, ve que alguien publica un título y quiere parecer que está informado y entonces copia el título del otro y lo pone como si fuera suyo. Y luego cuando te preguntan qué vas a decir, entonces me parece un rol de suprema honestidad, que incluso con los compañeros más cercanos, que la gente que más apreciamos, que la gente que más creemos, le demos su crédito cuando lo tiene, que afirmemos solo lo que vemos. Si yo entrevisté a una señora que le ha matado a su marido y ella me lo dijo, y puedo decir en televisión que ella me lo dijo, pero si no me lo dijo, no me robo la idea y digo que es mía. Eso nos va a salvar de muchísimos problemas y además hará de nosotros periodistas verdaderamente decentes. Me parece que es un gesto de decencia darle el crédito a quien lo tiene y no copiar informaciones ajenas que luego no pudiésemos estar explicando. muchas de las preguntas muchas preguntas están siendo contestadas por nuestros panelistas, pero Alexi Mateo pregunta, a propósito de la infodemia que menciona Edith, ¿cómo se evitó caer en la desinformación debido a tantas actualizaciones que se hacían de la COVID-19? Apunten esa pregunta por ahí porque Elvis Pérez Medina pregunta, ¿cuán valioso ha resultado la participación digital en el actual torbellino sanitario en que vivimos? Bueno, ¿la puedo responder? Adelante, Miguel. Sí, ha sido ultra vital la existencia de estas plataformas digitales, porque en medio de un confinamiento donde la gente no podía estar en la calle, la única manera de tener una información más expedita y más inmediata era a través de las redes. Tanto es así que el número de usuarios digitales, de plataformas digitales, aumentó considerablemente en el mundo. En el caso nuestro, de una comunidad que estaba en 4.5 pasamos a 7 millones de usuarios en medio de la pandemia. Había un boom, naturalmente. En la medida en que se van produciendo las desescaladas, que las economías se abren, que la gente sale un poco a la calle, a ver, bueno, ya no tenemos tantas horas de consumo. Pero estamos también, hay que considerar, bajo una generación predominante que se conecta y que utiliza como una materia prima de la vida los elementos electrónicos, los dispositivos electrónicos. Entonces, esos son justamente los blancos de público a donde una plataforma digital llegue con mucha facilidad. Entonces, si la tenemos ahí, si tenemos el canal directo y en conexión, bueno, aprovechémoslo de la mejor manera. No habría de caso ya, por ejemplo, de periódicos, porque ya tenemos otros escenarios, otros públicos, otros lenguajes y otras culturas para la lectura de esos medios. Pero en el caso digital había que aprovecharlo al máximo. Nosotros,
por eso dije que ha sido una escuela de la innovación para nosotros y de la transición. ¿Por qué? Bueno, porque ahí tuvimos que hacer podcasts, hicimos muchos podcasts, lo seguimos haciendo, podcasts informativos con mucha audiencia. Hicimos también presentaciones de videos especiales, noticias, la videografía se desarrolló mucho en este sentido. Recuerdo que también habíamos, durante toda la pandemia, habíamos creado un banner y una sesión especial de noticias en el mismo home del Listín Diario. Es decir, que la parte digital para nosotros fue, digamos, el gran campo de experimentación. O sea, ¿qué podíamos hacer en el campo digital? Muchísimas cosas. Y las estamos haciendo y todavía estamos pensando en seguir haciendo otras cosas más interesantes. Porque yo creo que ya ese es el ecosistema en el que debemos hacer ya definitivamente las mayores y las mejores apuestas. ¿Alguna otra, Beatriz, quería participar? Bueno, que está preguntando sobre el tema de la desinformación. Nosotros vivimos en un mundo que creemos que controlamos, pero no necesariamente. Creemos que lo sabemos todos, no necesariamente. Mientras estamos aquí, probablemente alguien esté haciendo algo que nunca vamos a alcanzar a saber. Es decir, en medio de la información que tenemos es preciso saber que, por ejemplo, el tema de las compras estatales en materia de COVID-19 fue un punto. Y pudimos llegar a entender y a saber hasta donde se nos permitió en las circunstancias, pero todavía siguen siendo objeto de investigación de alguna forma. Nosotros no tenemos el control absoluto de eso. Los periodistas accedemos en la medida de lo posible a aquellos datos que tenemos disponibles y que son verificables. También sabemos que hay desinformaciones que siguen su curso en redes sociales y que por más que le combatas, puede sumir a mucha gente en la ignorancia. En nuestro país se han falsificado insumos médicos, por ejemplo. Pensar, por ejemplo, en geles falsos, en alcohol que no es apropiado para las familias, y eso lo vamos descubriendo apenas ahora. Yo creo que tenemos que una de las tareas cotidianas es levantarnos todos los días pensando que descubrir la verdad es un desafío. O sea, yo no podría situarme en un contexto de decir, nos libramos de la desinformación. Quiérase o no, muchas de las cosas que consumimos nunca podremos verificarlas como ciertas porque la vamos a leer, la vamos a ver, la vamos a publicar incluso, sin tener todo el rigor posible, trabajarlo más, pero ¿y cuando nos mienten aquellos que estamos abordando? O sea que los periodistas no tenemos detectores de mentiras cuando alguien nos suministra un dato o una opinión que contraviene la verdad, y recordemos que esta pandemia coincidió con una temporada electoral también, un proceso intenso de campaña electoral donde muchas actividades políticas se camuflaban de actividades de salud y entonces no sabías plenamente distinguir. Esa es la verdad que tenemos, que siempre encontrarla es muy difícil, encontrar la verdad en su estado puro. Tenemos un mundo muy desinformado. En la medida de lo posible vamos a tratar de acercarnos y aproximarnos a esa verdad, pero reconozco y pienso que tenemos graves limitaciones. La verdad que son muchos los desafíos y muchísimas las preguntas. Señores, voy a leer un par de preguntas más. Por ejemplo, nos pregunta, ¿en qué medida? Nos pregunta, a ver, ¿de quién es esta pregunta? David Joel Rojas. ¿En qué medida la cuarentena afecta la libertad de expresión y las libertades individuales? Atención, Miguel Franjul, ¿verdad? Otra pregunta que nos hace Laura Restituyo es que si consideran que ha habido una cooperación periodística tanto a nivel nacional como internacional en la cobertura de esta pandemia. Con esas dos porque son muchas preguntas. Sí, no, evidentemente que las restricciones a la movilidad humana autorizadas o impuestas bajo un estado de excepción afectan muchos derechos individuales que alcanzan no solamente al ciudadano común, sino también al de los medios de comunicación. Nosotros, la libertad de prensa ha quedado sensiblemente afectada en este escenario de crisis porque puede verse desde el punto de vista de una dosificación de la información oficial, un cierre de fuentes,
expresamente por motivo de la pandemia o cualquier alegato. Puede también traducirse en las dificultades y trabas que le ponen a los periodistas para que puedan llegar hasta el centro mismo de la noticia. Y hay que tomar en cuenta, como decía Edith, que esta pandemia, o sea, en medio de esta pandemia, fuimos a 3 elecciones, a 3 procesos electorales, uno fallido y a dos procesos que se cumplieron fuera de sus tiempos normales, que también suscitaron la aglomeración de muchas personas con todos los peligros que eso implicaba. Tratándose de una competencia electoral donde las pasiones políticas se activan, bueno, a veces las restricciones no venían de parte de ninguna autoridad, sino de los mismos partidos que querían poner a raya a los periodistas, querían establecer trabas, pero eso forma parte ya de la tradición de los gobiernos, que siempre quieren tener al periodista lejos, no lo quieren tener cerca, olfateando todas las cosas que se producen. Un ejemplo de eso era el del gobierno anterior, del presidente Medina, que iba a las visitas sorpresa y no informaba a ninguna prensa de dónde estaba el presidente para que ni siquiera se acercaran por ahí. En América Latina no solamente se produjeron fuertes restricciones a la libertad de prensa, sino que también hubo asesinatos. Y aquí en la República Dominicana varios compañeros denunciaron golpizas. Y nosotros incluso en la cobertura del toque de queda también sufrimos. A nuestros vehículos fueron 2 veces atacados a pedradas y a botellazos cuando no era la policía que nos atacaba, eran la gente de los mismos vecindarios porque no querían que la prensa informara que ellos están violando el toque de queda. O sea que, como quiera que sea, esta es una profesión. El ejercicio de esta profesión está sometido a tantos riesgos y los tiros vienen de todas partes. Uno tiene que saber cuidarse. Otra preguntita que hace por acá, una pregunta muy importante, diría yo que debería también haber un psiquiatra aquí para contestar, pero lo hacemos desde el punto de vista periodístico. Walisa Tucen pregunta, ¿qué tanto ha impactado el contenido de los medios a la salud mental de las audiencias? Bueno, creo que eso está... hay preocupación en ese sentido y se ha manifestado la sobreexposición, la pérdida de sueño. El mismo Frank dijo hace un momento, hasta nosotros mismos nos vimos afectados por un momento. Hubo un momento, además, la gente que trabaja desde sus casas con un sistema tecnológico desde su hogar muchas veces no logra establecer la diferencia entre el trabajo y la vida, el ocio, el espacio, y estuvimos verdaderamente encerrados. Ahora ya estamos libres, estamos caminando, pero aquí hubo un momento en que salías a la calle y era un ambiente totalmente distinto al que jamás pudiésemos haber soñado. Entonces, las consultas psiquiátricas y psicológicas se dicen que han aumentado. Nosotros no somos quienes para hacer una valoración de la salud mental de la gente, del pueblo y de nosotros mismos, pero obviamente que es lo que se ha calculado y todas las referencias indican es que tendremos alteraciones importantes en la niñez, en la adolescencia, en nuestras familias y por supuesto en los profesionales de diferentes ámbitos. Ha sido una gran presión y me parece que los que estamos, sobre todo radio, en televisión, los que estamos ofreciendo información en contacto con la gente, debemos tomar muy en cuenta ese sentido de vulnerabilidad en el que está la gente para no alarmarles y provocarles mayores daños. Está el tema también de la estigmatización de la enfermedad, las familias que lo sufren, que tienen miedo. Yo lo contemplaba, por ejemplo, en la Ciénaga. Decían, a nosotros nos hicieron un examen falso, pero ahora nadie nos quiere hablar, nadie quiere estar con nosotros por culpa de ese examen, decían ellos. O sea que la gente incluso teme a eso y vigila cuando van donde un equipo médico a hacerle una prueba a un vecino. Son situaciones complejas cuyo protocolo, dicen los jesuitas, me encantó esa idea, debe ser la solidaridad y hay que fomentarla. Bueno, vamos a leer unas cuantas preguntas más. Dice Dior Roble,
¿Ha cambiado la pandemia su forma de hacer periodismo permanentemente? Y por otro lado, pregunta Coral Ventura, a raíz de las nuevas medidas que ha tenido que tomar respecto al COVID-19, ¿cómo esto ha afectado el proceso de trabajo antes acostumbrado? Creo que de alguna medida está contestada. A propósito de la bueno, ya está contestada esta pregunta también. Vámonos con otra. Esto fue un seminario que hicieron. Si quieres la del cambio, yo le puedo decir, por ejemplo, en la televisión, todos los canales de televisión tenían maquillistas, eso ya no lo tiene más. Probablemente desaparezca. Hay muchos periodistas que con eso no tenían esas habilidades, es decir, sobre todo en el caso del ámbito femenino. Y dice, bueno, ¿cómo lo hago? Pero ya no lo tiene más. No tienes los camerinos disponibles. Puedes, si quieres hacerte tú y con acuerdo con la televisora, no tienes el maquillaje para compartir, eso también a la gente que va, si es que está yendo a un canal de televisión, ahí mismo cambia la entrada, el inicio. Luego en los estudios de televisión, yo decía, un estudio generalmente, aunque un canal fuera pequeño, lograba tener hasta 6 personas, los tramoyas, los que están atendiendo, si tienes, en mi caso, en mi programa son 3 cámaras, una cámara en amplio que tenía movimiento, 2 cámaras por si tenías un invitado y tú. Hoy es una sola persona, por lo tanto tienes en ejecución una cámara. Y eso ocurre prácticamente en todos los medios relevantes. Han tenido que tener una disminución importante y eso, bueno, tú le buscas la vuelta, pero es otro modo de hacerlo, es otro modo de trabajar. Lo mismo ocurre cuando pensamos en el personal auxiliar y todo lo demás. O sea, que de que hay cambios y bueno, trabajar desde la casa implica labores de coordinación. Yo creo que la gente que trabaja televisión o trabaja radio, si tiene buena coordinación con sus equipos técnicos, puede salir hacia adelante. El periodismo escrito, como decía Frank, también lo ha demostrado, en que podemos tener esa capacidad de trabajar desde nuestras casas. Quizás las redacciones no vuelvan a ser las mismas después de la pandemia y quizás los estudios de televisión, como estábamos acostumbrados a verles, no le veremos más tampoco. O sea que vas a tener ese conglomerado de personas. Es probable que pase mucho tiempo hasta que eso vuelva a ser. Quisiera contar, perdón, Altagracia, en ese sentido. Bueno, el periodismo sí cambia de formas. Y en este contexto se ha evidenciado. En una época en que la información fluye continuamente, minuto a minuto, hay que tener una buena capacidad para uno saber recoger en el aluvión de noticias, ese aluvión que pasa como un río desbordado, cuál puede ser el elemento rico de su sedimentación, es decir, de todo eso que va arrastrando el río, todas esas noticias, ¿qué podemos nosotros extraer como los elementos valiosos de un episodio? Entonces ahora en el periodismo nos estamos enfocando más en las consecuencias de los hechos y para también ayudar a los nuevos lectores o a la gente que se está teniendo contacto con esta experiencia nueva. Hacemos la contextualización, los antecedentes, pero en un momento como este, la premisa de que ¿por qué pasó esto? Es ahora mismo de la más importante. Entonces nosotros tenemos que dar respuesta a eso. En este contexto también de ejercicio periodístico ya entran en juego el valor de las audiencias. O sea, antes nosotros, los medios de comunicación, los editores, decidíamos según nuestro criterio cuáles eran las noticias más importantes y resulta que realmente quien decide qué es más importante y qué quiere leer es la audiencia. Entonces, si nosotros no hacemos de la atención a la audiencia y del seguimiento a la audiencia una de las altas prioridades del periodismo, entonces estaríamos navegando por un lugar y la audiencia por el otro. Y entonces esto ya te da una idea de que el periodismo tiene que ir conectándose de otra manera con su público objetivo. Bueno, dos preguntas más. Esta es muy importante como todas. Como futuros periodistas, dice Ashley Calderón, nos gustaría saber de qué manera nos aconsejan evadir
o enfrentar los ataques de personas que leen las noticias y entienden que como periodistas lo que buscamos es discordia y desasosiego. Pasa mucho. Por lo que he visto en estos días por COVID-19, en la mayoría de las plataformas de Internet, los comentarios en su mayoría son negativos y en forma de ataque a los periodistas. Y otra pregunta ahí mismo, esto es importante porque son nobles los futuros periodistas que tienen que saber Perdón, cómo... gracias. Dígale que pasen por el listín, que nosotros aquí tal vez no tengamos muchos trajes de bioseguridad que son obligatorios para tú evitar el COVID, pero aquí tenemos un traje de impermeabilización. Entonces, cuando llega, les enseñamos cómo dejar que les resbalen las críticas, porque si a cada paso que damos vamos a estar un poco dubitativos de si, qué van a decir, qué no van a decir. Bueno, nosotros, como decía Edith, si estamos conscientes de que estamos buscando la verdad y la estamos exponiendo, ya debemos estar tranquilos. Siempre vamos a estar, naturalmente, seremos susceptibles de ataques, de críticas, de todo eso. Pero hay muchas maneras de uno no perder el norte, no perder el rumbo, ni perder tampoco la determinación de informar. Si cometemos un error, bueno, tenemos que admitir el error, pero no podemos avanzar con tantos ruidos alrededor, porque podemos perder entonces la ecuanimidad y la objetividad de miras en nuestro trabajo. Señores, pedir disculpas a un montón de estudiantes que han formulado su pregunta, pero el tiempo no nos alcanza para tanto. Entonces, yo quisiera dar paso a nuestros panelistas y invitados para que den sus últimas palabras al respecto sobre las sugerencias que quisieran dar a los futuros periodistas, los que nos van a sustituir en todos los medios y plataformas. Adelante, comenzando con don Miguel, que está ahí. Bueno, sí, bueno, lo primero que tengo que decirle a los que han abrazado esta carrera es que han hecho una verdadera elección. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son y serán verdaderamente los canalizadores de una información que siempre necesitará una sociedad para poder discernir de los hechos. Ellos serán así como se dice que los jóvenes son el futuro de la patria, los periodistas bien formados y bien conscientes de su misión serán verdaderamente los guardianes de las sociedades democráticas, es decir, los responsables de que el ser humano que vive con nosotros y coexiste con nosotros pueda alcanzar la información, el conocimiento, el dato, las ideas, y pueda también estar muy cerca de la realidad para tomar decisiones en favor de su país. Ese es mi mayor consejo, es ese, que no sucumban ni ante las tentaciones del poder, del chantaje y de la compra, pero que tampoco sucumban a sus propias convicciones, o sea, que las defiendan siempre y que pongan su mira más que nada en el ser humano y en la sociedad, porque nosotros estamos para servir al ser humano, nosotros no estamos para servir a ningún robot ni a nadie, o sea, nosotros estamos para darle al ciudadano la información que necesita y sobre todo tratar de influir en él para que sea un defensor de un Estado democrático, de la defensa de las libertades, que eso nunca desaparezca. O sea, que tengamos siempre la libertad para hablar y decir lo que nosotros queremos decir, y esa es una manera de también de coexistir en una sociedad. Pero si estamos todos con mascarillas o con bozales, ciertamente la verdad queda aprisionada y asfixiada. Gracias, Miguel. Doris, ¿tú quisieras decir algunas palabras? Abrir el micrófono que estaba cerrado. Bueno, agradecer primero la invitación, ha sido interesantísimo, muchas enseñanzas, y decirle a los periodistas jóvenes, a esos estudiantes que están ahí sintonizados con nosotros,
que han elegido la mejor profesión del mundo, el mejor oficio del mundo, como decía el escritor Gabriel García Márquez. Realmente es una profesión muy bonita, da muchísimas satisfacciones, pero también tenemos que saber que tenemos una responsabilidad inmensa al momento de escribir una información, porque además de llevar la noticia, tenemos la responsabilidad de informarle a la gente, de orientarnos, de decir la verdad. Decía Edith que no siempre sabemos si nos están diciendo la verdad o la mentira. Tratar de indagar, de irnos lo más lejos posible para tratar de ser lo más objetivos posible y nunca escribir una historia con el propósito de hacer un daño personal. Te pueden insultar, te pueden decir lo que sea una persona, pero al momento de tú escribir y estás involucrando justo a esa persona que quizá en algún momento te trató mal, nunca lo hagas de manera personal. Nunca quieras hacer daño a través del periodismo porque no está para eso. El periodismo, como decía el director del Listín Diario, es de la colectividad. El periodismo lo que busca es llevar y que los problemas, las soluciones que afectan a la mayoría, aquellos que no tienen la oportunidad que tenemos nosotros de escribir en un medio, de estar en una radio, en una televisión, puedan expresar su sentir y que los problemas que le afectan puedan solucionársele. Muchas gracias. Eso es lo único que quería decir. Tania y Edith, respectivamente. Tania. Sí, estaba encendiendo el micrófono. Decir, y voy a iniciar con las palabras que acaba de mencionar Doris. Hacer periodismo es una responsabilidad que tenemos que asumirla. Y asumirla sabiendo de que esta no es una profesión en la que llegamos para que nos reconozcan o para dar el salto de mi vida y porque yo quiero no solo ser famoso, sino también conseguir dinero. No, hacer periodismo es una tarea y una labor de mucho sacrificio personal y profesional. Entonces, si vamos a informar, es cierto que no vamos a conseguir nunca esa verdad absoluta, porque como decía Edith, nunca sabemos de quién nos está mintiendo, pero nuestro deber como periodistas es intentar buscar la mayor cantidad de información que me puedan ayudar a construir lo que más se parezca a esa verdad, o sea, presentar hechos y datos que le digan al lector, que le permitan construir la realidad que ellos puedan entender. Y claro está, un dato que no está bien contextualizado no le sirve de mucho a quien tú se lo sirve. Entonces, es nuestro deber, es el deber de ustedes que van a ser futuros periodistas, que como decía Tatis, son los que van a sustituirlo en las redacciones. Es nuestro deber empezar a entender nuestra sociedad, saber cómo está compuesta nuestra sociedad, conocerla, conocer a la gente, escuchar de sus problemas, escuchar de las ideas de sus líderes, por ejemplo, para que podamos luego presentar una información que no sea el dato vacío, sino que sea el dato con el contexto social, que es el que le da sentido. Y creo que con eso le paso la oportunidad a Edith. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Tania y gracias a todos. Si me dirijo a los jóvenes, decirles, yo recuerdo que estando en el periódico El Caribe un día se me ocurrió, porque hay un centro importante de reservas de documentos, en buscar periódicos de 20 años atrás, 20, 19, 18, ese ejercicio de mirar a ver qué se escribía en la prensa, y descubrí que en la mayor parte de nuestra vida democrática hemos vivido entrevistando a las mismas personas. Cuando no a las mismas personas, a los hijos de los que son líderes, que hablan. Si entrevistábamos en el mundo de la iglesia, entrevistábamos a los mismos obispos y teníamos apenas 2 sacerdotes, que era lo que llamábamos como si en el país no hubiesen otros. Es decir, que de alguna manera la palabra estaba como confiscada. Entonces creo que este tiempo es un tiempo en el que más voces pueden salir porque tenemos las redes sociales. Pero sobre todo a los periodistas más jóvenes, no vengan a repetir lo que ya otros hicieron, no es necesario. Traten de traer con ustedes esa energía que da la juventud. Yo creo que nuestro país tiene muchas deudas, sobre todo con las nuevas generaciones, y eso no quita sobre todo a los periodistas jóvenes
que tienen ese futuro por delante. Me pregunto de tanta gente que ha dañado también la carrera, de las voces que hay por ahí que usted no sabe qué son, de los extravíos que encontramos muchas veces. Entonces, ustedes vienen libres y ojalá vengan con esa libertad y viniendo desde la academia, vengan con la disposición de tener un compromiso. Creo que son tiempos difíciles y que de alguna manera distraen también a mucha gente joven que estudia periodismo pensando en que el fin es estar sentado, por ejemplo, en la pantalla de una televisión o en unas radios, que le reconozcan o tener buenos trabajos o adquirir dinero. Esa no debe ser una meta porque entonces se convierte en esclavo. Si usted, su meta es estar en la pantalla, será esclavo de ese micrófono. Para ser libre, tenemos que estar en la disponibilidad de limpiar pisos si fuera necesario, de escribir un artículo en una pequeña revista. Pero si uno mira la historia de los grandes periodistas de todos los tiempos, es gente que supo renunciar por momentos en beneficio de su libertad. Así que no pierdan esa libertad, eso es lo fundamental, y ojalá que amen esta carrera y la abracen, porque como decía García Márquez, es el mejor oficio del mundo, aquel que nos permite establecer puentes entre los seres humanos, para que sean más felices, porque a fin de cuentas, esa es la meta. En mi caso, sencillamente agradecer esta oportunidad a nombre de todos que nos ha permitido compartir las historias que contamos, en este caso las historias vinculadas a la cobertura de COVID-19. Y con este agradecimiento pasamos la palabra a la maestra Ana Bélgica Guichardo, quien tiene el cierre de la actividad. Muchas gracias. Bueno, gracias, buenas noches. Agradecerles a todos ustedes, panelistas, todo el tiempo que han invertido en nombre de la universidad, en nombre de la Escuela de Comunicación y en el mío propio. Creo que han hecho un esfuerzo muy importante para edificar a los asistentes de este diálogo y a los que van a quedar por ahí, que van a verlo en diferido. Edith Febles, el señor Miguel Franjul, Altagracia Ortiz, Doris Pantaleón, Alicia, que no pudo llegar por ese compromiso de último minuto. A todos y todas, gracias por su participación en el chat. Estamos muy contentos con ese dinamismo que han mostrado y los esperamos para el próximo mes en otro espacio como este, para continuar desarrollando con jóvenes y con toda la sociedad, con los protagonistas de los temas más irrelevantes del país, este diálogo abierto. Gracias a todos y todas. Buenas noches.